Genial. Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí para presentar el libro de Julio Gracia Lana, Creatividad e Independencia, colectivos de cómic durante la transición. Una publicación que viene desde Ediciones Idea y que sin duda es el resultado o un nuevo resultado de todo ese trabajo, de toda esa investigación que lleva a cabo Julio Gracia dentro del cómic y sobre todo dentro del cómic como esa manifestación artística y cultural que conecta tanto con nuestra sociedad como con otras manifestaciones artísticas, ya que él sobre todo pues ha trabajado también las interrelaciones que hay entre el cómic y la pintura, el cine y pues otro tipo de artes. Además, dentro de su larga trayectoria, porque la verdad no es la primera vez que trabaja este tema y que da como fruto una publicación, de hecho, pues quiero recordar otro libro que tiene del año 2019, las revistas como Escuela de Vida, en este caso que llegó desde la colección Graficalismos de la Universidad de León. Pues bueno, tenemos en esta ocasión la oportunidad de adentrarnos de nuevo en su trabajo a través de este libro, de seguir profundizando, en este caso a partir de esos colectivos de cómic que trabajaron durante la transición y que tuvieron pues la idea un poco de querer abarcar todo el proceso de su obra y que precisamente pues un poco trabajaron y estuvieron en esa línea, ¿no? Pero más que yo creo que no soy la persona indicada, creo que es el propio Julio el que es quien debe un poco descubrirnos qué es lo que nos va a aportar este libro, qué es lo que ha estado analizando y trabajando durante tantísimo tiempo y qué es lo que vamos a encontrar en definitiva. Así que yo por mi parte no quiero alargarme, simplemente dar la palabra a Julio y que nos cuente un poco de qué va el libro. Buenas, Julio. Hola, buenos días, Ana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un placer que me presentes, ¿no? Ana Sion, sabéis, la conocéis los que estáis conectados, especialista dentro del universo del contemporáneo, especialmente en cine, aunque ha trabajado muchos temas también sobre cómic. Tenemos, de hecho, algún libro conjunto, ¿verdad? Como Nuevas visiones sobre el cómic o Dibujando historias, el cómic más allá de la imagen. Y como te digo, te agradezco mucho la presentación. Conocemos en ambos casos las trayectorias, ¿verdad? En algunos casos paralelas. Y la verdad es que me identifico con todo lo que has comentado porque es cierto que este libro es fruto, por así decir, de una línea de trabajo bastante larga que se centra, es cierto, en el universo del cómic, pero un universo del cómic entendido de una forma bastante amplia y en relación también, como has comentado, con otras manifestaciones artísticas. Esa línea de trabajo la desarrollé en la tesis doctoral y dio como fruto dos libros, entre ellos el que muy bien has comentado, Ana, el de Graficalismos, que es una colección, por cierto, que reivindico desde aquí, porque es verdaderamente clave dentro del universo académico y de referencia en lengua castellana a nivel internacional. Se edita desde la Universidad de León y la dirige de una forma magnífica José Manuel Trabado, que es profesor titular de literatura comparada. Y este libro, Creatividad e Independencia, colectivos de cómic durante la transición, del que estamos haciendo aquí, es verdad, una suerte de pre-presentación, ¿no? Porque lo presentaremos de forma oficial y de forma destacada en unas semanas, que nos parecía muy interesante comunicar su existencia, ¿no? en este cuarto congreso de la Fundación Cinemas Comics, porque entendemos que es un libro que puede resultar interesante para muchos asistentes al congreso y que abre, quiero pensar, una pequeña línea, ¿no? de investigación, que es una línea, yo creo, que voy a decir, ¿no? Pero yo creo que es una línea interesante porque nos muestra sobre todo el espíritu de lucha y el espíritu de reivindicación que ha existido siempre en el territorio del noveno arte. Cuando se habla, por así decir, de todas las luchas y de todos los avances que se desarrollan durante la transición española,
se habla cada vez más del territorio de la lucha en diferentes manifestaciones artísticas, no solo a nivel social. Y se habla de colectivos en el ámbito de las artes plásticas o incluso de todos los avances que se producen en el territorio del humor gráfico y, por supuesto, Ana, también, como bien sabes, de todos los avances en el territorio del cine. Pero claro, en el ámbito, por así decir, puramente del cómic, se produce también una reivindicación muy poderosa durante los años 70 en torno a los derechos de los personajes, de los autores, al derecho también, por ejemplo, a que los autores recuperen los originales por parte de las editoriales, o en general, a que haya una mejora en todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales y con la forma en la que se desarrolla un oficio que requiere tantas horas como es el cómic, ¿no? Ese ha sido un poco el nódulo central de este libro, que yo la verdad es que agradezco mucho a Ediciones Idea, a Lucas Morales y a la Fundación que consideraran que era interesante para formar parte de su colección vinculada con teoría del cómic, una colección además joven, pero que va poco a poco desarrollándose y emergiendo. Y claro, dentro de este concepto, por así decir, de lucha, dentro de esta idea de la reivindicación que se produce en el territorio del cómic, y lo voy a resumir muy rápidamente, ¿no? Sobre todo por si hay alguna pregunta por parte de la audiencia conectada o queréis que comente algún aspecto concreto. Dentro, como digo, de este nódulo central en torno a la reivindicación de los derechos de los autores, yo he subdividido el libro en 4 grandes capítulos. El primero de ellos versa sobre un antecedente que yo creo que es de mucho interés, que es la reivindicación que se produjo por parte de los autores que constituyeron la revista Tío Vivo. Autores entre los cuales estaba, por ejemplo, Escobar, el autor o el grandísimo autor de personajes como Zipizape o como Carpanta, que es un antecedente que un poco marca la pauta de lo que va a ser el libro a partir de ese momento, ¿no? La idea de que los autores reivindican sus derechos a partir, por así decir, de la creación y del control de sus propias revistas y de sus propios mecanismos de promoción y de distribución. Todo eso se entiende también en un contexto de asociacionismo general que se produce en los 60 y en los 70 y que lleva a los autores, por ejemplo, y me parece tremendamente interesante, a crear o a intentar crear en pleno tardofranquismo sus primeros sindicatos y sus primeros colectivos, sus primeras agrupaciones. Por ejemplo, el Club DIN, claro, un club porque no se podía llamar sindicato o porque no podía recibir otro nombre, ¿no? En ese momento. Y además todo esto se enmarca en un contexto internacional también muy reivindicativo y también de generación de colectivos autorales. Y bueno, todos los que estén conectados conocerán y sabrán hasta qué punto el mercado franco-belga, o podríamos decir incluso el mercado francófono, ¿no? Considerándolo de una forma más amplia, ha tenido una influencia capital en el mercado hispanohablante, concretamente en España. También en este caso, los ejemplos de Metallic Land o de El Eco de Savant son capitales como colectivos de autores, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, y esto me viene a la perfección, ¿no? El contexto en el que nos encontramos, el propio Jean Giraud, el propio Moebius. Estamos, al fin y al cabo, también bajo el paraguas de la cátedra Moebius de la Universidad de La Laguna. Y claro, esta influencia, como digo, y este contexto de asociacionismo es lo que trabajo en el primer capítulo. Aunque sea un capítulo introductorio, a mí casi me parece el más capital, ¿no? O por lo menos un capítulo clave,
porque como digo, nos habla de iniciativas a veces muy desconocidas desde la actualidad, ahora que el asociacionismo y los colectivos de cómic están en verdadero auge y en que hay cada vez un mayor esfuerzo gremial. A veces nos olvidamos de que ya en los 70 existió ese esfuerzo gremial y de que se ha avanzado mucho en algunas cosas, pero desgraciadamente no tanto en otras. Algunas de las reivindicaciones que se hacían en los 70 se siguen haciendo en el año 2022 por parte de las autoras y de los autores de cómic, lo cual no deja de ser terrible, ¿no? En tanto que a nivel laboral queda todavía muchísimo por luchar. Y a partir de ahí, los otros 3 capítulos analizan ya casos concretos, por así decir, dentro de esta idea del colectivo, dentro de esta idea de la agrupación de autores para tener el control de sus propios materiales y poder controlar todo el fenómeno de promoción y de difusión cultural. Y aquí, claro, entran en juego colectivos tan importantes como Butifarra. Butifarra es una agrupación que se encontraba comandada por Alfonso López desde Barcelona, que empezó como un pequeño fanzine, por así decir, una serie de hojas fotocopiadas y grapadas, y que tuvo una importancia tremenda para entender todo el contexto de reivindicación de los barrios en Barcelona y en general de la nueva forma de entender las ciudades que se estaba produciendo durante los años 70 y 80 y la reivindicación de numerosos derechos sociales que se hacía a través de la viñeta, a través de un lenguaje puro y directo vinculado con el dibujo. En este contexto, desde luego, no podemos olvidar tampoco las grandes agrupaciones de cómic underground, por ejemplo, el rollo enmascarado, con figuras como Nazario o como Mariscal. Luego, como todos sabéis, diseñador gráfico del COBI para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y colectivos también capitales como Trocha, Troya, auspiciados por figuras muy conocidas como la de Antonio Martín. Antonio Martín es una figura que resulta realmente central en toda la historia del cómic español reciente y sin la cual no hubieran surgido muchos de estos colectivos y muchísimas iniciativas vinculadas con la historieta, a partir de las cuales se configuraron, por ejemplo, revistas como El Víbora, que empezó también siendo una agrupación, un colectivo de autores de forma inicial, y todo el boom del cómic adulto, comandado primero por las revistas, por así decir, precursoras, en torno a las cuales se encontraban figuras también muy importantes, como la de Luis Gasca, al que querría también reivindicar desde aquí, fallecido no hace mucho tiempo. La verdad es que es una figura importantísima, no solo para la historia del cómic, sino también para la historia del cine, ¿no? Y como digo, revistas precursoras que luego dieron lugar a todo el auge de las revistas de Tutein o de Norma Editorial, que a todos os sonarán, como Zona 84, Cairo o Cimoc, que ya sabéis que es cómic escrito al revés. Y que, por cierto, si no recuerdo mal, sigue dando nombre a una parte de la página web de Norma Editorial, la tienda, creo recordar, aquí, si no estoy equivocado. Y a partir de aquí, como digo, se siguen analizando otra serie de ejemplos, otra serie de referencias. Y en el capítulo 3 y en el 4 trabajamos los ejemplos clave que suponen la revista Rambla, en torno a la cual se encuentran figuras tan importantes como Luis García, Carlos Jiménez o Josep María Beá, además de muchísimos otros. Tiene un papel también muy importante Marica Vila, que ha participado de forma activa en estos congresos y que sigue siendo una autora verdaderamente muy interesante y que además ha logrado, a partir de sus investigaciones y de su doctorado en la Universidad de Barcelona, abrir también una nueva brecha no solo a nivel autoral, sino desde el punto de vista
teórico, lo cual me parece desde luego impresionante, ¿no? En muchísimos sentidos. Y claro, dentro de esta serie de agrupaciones, además de Rambla y de todo lo que supone, porque hubo muchas Ramblas, hubo muchas revistas que se llamaron así, hubo en este sentido una suerte de apuesta por intentar promocionar nuevos productos que llegaran al kiosco y que fueran asumidos por diferentes targets, ¿no? Por diferentes públicos objetivos. Además, como digo, de las muchas Ramblas, hay dos agrupaciones, o más bien dos propuestas clave, que son, por un lado, Ediciones Metropol. Ediciones Metropol está configurada por un grupo de autores clave también, estoy repitiendo mucho la palabra clave, pero de verdad que me lo creo y es cierto, ¿no? Un grupo de autores centrales dentro por así decir, del universo del cómic de la transición y de principios de los años 80, como son, por ejemplo, Hispano o Leopoldo Sánchez, también al que aprovecho para reivindicar desde aquí, fallecido hace no mucho tiempo, un autor que a nivel figurativo y dentro de las claves de género marca también un antes y un después. Y por otro lado, junto a Metropol, destaca una iniciativa que se conoce como la OCA y que llevó a cabo uno de los autores, por así decir, más internacionales dentro del cómic español, que es Enric Sió. De hecho, Enric Sió presentó el número de la OCA acompañado por grandes firmas como Guido Crepax. Y con esta revista lo que buscaba una vez más, igual que con Metropol, con Rambla o con los colectivos anteriores, era realmente controlar el proceso de producción y controlar también la difusión, como he ido comentando. Es decir, lo que buscaban los autores con toda esta serie de propuestas era, en cierta manera, convertirse o dar el salto a la edición. Acabar con ese paso intermedio que suponía el editor entre ellos y el público y gestionar toda una labor que, por otro lado, per se, ¿no? De forma inherente, es muy complicada. Es muy complicada. De tal manera que muchos de estos colectivos generaron unas obras impresionantes. Estamos hablando, por ejemplo, de propuestas como Siete Vidas en el caso de BA, o estamos hablando en el caso de Leopoldo Sánchez, pues de algunas de sus series más conocidas, centradas en el género. Pero sin embargo, aunque estas iniciativas a nivel creativo fueron importantísimas y generaron algunas de las grandes obras del cómic español reciente, lo cierto es que fueron efímeras. Claro, los autores se vieron bastante constreñidos por esa idea de tener que actuar tanto a nivel autoral como a nivel editorial. Y lo cierto es que terminaron desapareciendo. Estas revistas terminaron, por así decir, bajando la persiana, dejando de aparecer en los kioscos y dejando también huérfanos, ¿no? a muchos lectores que las iban siguiendo y para las que eran una compañía diaria o bueno, más bien una compañía periódica, ¿no? Una compañía mensual. Es una historia que no se había, yo creo, narrado de forma completa y que tiene mucho que ver, y con esto ya voy acabando, ¿no? Tiene mucho que ver con una generación que Manuel Barrero y otra serie de autores definen como la generación del compromiso, que es a mí un nombre que me parece bonito, pero al mismo tiempo muy significativo de lo que vamos a encontrar aquí. Es una generación de autores muy comprometida realmente con el medio y con la lucha por los derechos sociales que se conquistarán durante la transición
y se consolidarán ya en los primeros gobiernos socialistas durante los años 80. Es la generación de autores que he ido nombrando, ¿no? Leopoldo Sánchez, Alfonso López, Marica Vila, José María Bea, Luis García Mozos, Carlos Jiménez, Adolfo Usero, pero también es la generación de un gran guionista como es Felipe Hernández Cava. Es una generación a la que se suma un jovencísimo Eric Berto y es la generación también a la que pertenecen Montse Clavé, Mariel Soria o tantas otras autoras que también reivindican sus derechos y que promueven el feminismo desde las viñetas. Es verdaderamente una generación sin la que no se puede entender el cómic en castellano y sin la que no se puede entender en realidad la propia historia del cómic europeo. Y es una generación que permitió además y que sirvió como referencia a muchas otras posteriores. Sin estas luchas que se producen en la transición, no tendríamos la democracia de la cual disfrutamos hoy y de la cual seguimos luchando, ¿no?, para mejorarla y para que, como he comentado al inicio, muchas de estas reivindicaciones autorales de los años 70 no caigan en saco roto, sino que se consoliden y las que no se han logrado se terminen por fin constituyendo y logrando en la actualidad. Pero además, esta generación del compromiso, principalmente centrada o centralizada en Barcelona, con ese otro gran foco también que es Madrid y con el foco editorial que supuso Valencia, no se encontraba sola. Es en realidad esta investigación el inicio para muchas otras, ¿no? En este sentido yo quería un poco que fuera propositiva, si se me permite la palabra, ¿no? Buscaba proponer más que concluir, ¿no? Y yo lo que propongo es que en realidad se puede ir mucho más allá. Y en ese sentido hablo también de colectivos que tienen una importancia, lo digo de verdad, que tienen una importancia muy elevada en el panorama nacional, como por ejemplo Bustrófedon. Bustrófedon es un colectivo generado en Zaragoza en torno al que se constituyen figuras como Strader o como nuestro querido Antonio Altarriba y que se suma y está perfectamente conectado con todos estos colectivos que he comentado. De hecho, incluyo, por ejemplo, en el libro, en la investigación, una carta que Antonio Martín escribe en apoyo a Bustrófedon y a la revista Z cuando el último número de Z es secuestrado por dos páginas que incluyen referencias, por así decir, religiosas, ¿no?, a la Virgen del Pilar y a la Última Cena. Y de hecho, parte de sus componentes recayó sobre ellos una pena de cárcel que finalmente fue anulada, pero fue anulada en el último momento y parecía incluso que iban a entrar en la cárcel. Esto, bueno, aparece narrado esta cuestión en el libro y nos habla de hasta qué punto era difícil la transición y hasta qué punto, como digo, había muchos focos. No solo Zaragoza, sino que, por ejemplo, en Andalucía, el colectivo andaluz de tebeos, centralizado en las capitales andaluzas, centralizado en Granada, también tuvo una importancia muy destacada y está vinculado, ¿no? Había un intercambio entre todos estos colectivos a nivel nacional y, como he comentado al inicio, también a nivel internacional, ¿no?, con esa conexión con Francia. Este ha sido un poco el planteamiento del libro y, como digo, lo que he buscado ha sido, sobre todo, que haya una apertura, ¿no?, que las investigaciones no se queden aquí, sino que sea una primera piedra a partir de la cual construir mucho más. Y claro, yo suelo investigar, y con esto sí que de verdad termino, ¿no? Yo suelo investigar también acercándome a la fuente directa, ¿no?, que son las autoras y los autores. De hecho, el libro que comentabas, Ana, ya sabes, pues que es una recopilación de diversas entrevistas. Y aquí también, al final del libro, aparecen entrevistados algunos de los grandes autores y algunas grandes autoras que constituyeron este contexto, ¿no? Antonio Altarriba, Strader, Montse Clavé, Mariel Soria, Eric Berto, Felipe Hernández Cava, Alfonso López, Leopoldo Sánchez y Marica Vila.
Todos ellos aparecen entrevistados en entrevistas que, por cierto, se realizaron de forma online o por teléfono en su mayoría, porque este libro se elaboró en plena pandemia. Entonces, claro, era un poco lo que teníamos, ¿no? Estas entrevistas aparecen anexas al final y a mí me parece muy interesante porque son realmente las voces que configuraron la transición. Yo lo que hago es un estudio histórico-artístico y creo un hilo conductor, pero los protagonistas son ellos. Los protagonistas son ellos y lo que cuentan es algo sin lo que no podemos entender esta configuración nueva y diferente, ¿no? Esta bisagra que supone en los años 70 entre la dictadura y la democracia y que nos hacen disfrutar de nuestra democracia actual. Incorporo también, pues evidentemente, todos los fanzines y todos los cómics citados para que el lector pueda acceder a ellos si les interesa, si le interesa y pueda, por lo tanto, y de forma destacada, partir de lo que yo propongo para revisar también esas fuentes. Y bueno, lo cierto es que me lo he pasado bien investigando. Esto es algo que me vas a entender perfectamente, ¿verdad, Ana? Como además especialista que eres en la transición y en los años 80, es una época realmente apasionante, sobre la que se puede todavía investigar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. O sea, es increíble hasta qué punto no llegamos a entender de forma completa una etapa sobre la que no ha pasado todavía tanto tiempo, ¿no? Realmente estamos hablando de medio siglo y casi parece que conozcamos mejor principios del 20, a veces o finales del 19 que los años 70, aunque parezca mentira. Y confío en, como digo, en que sea el inicio para seguir divirtiéndome y para seguir investigando muchísimo más a partir de ahí. Y yo creo que ya os he dado bastante la chapa, ¿verdad? Con sobre qué versa el libro. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión por parte de los conectados, aprovechando que tenemos esta ventana abierta, ¿no? Que es el Facebook. Sí, un poco iba a decir eso mismo. Si había alguna cuestión, alguna pregunta. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, Julio, porque me parece que has condensado muy bien en estos minutos toda la esencia de un libro que la verdad es que es una caja de sorpresas, porque a medida que ibas hablando, a mí me sugería muchos planteamientos, porque como has comentado, claro, mi tema de estudio, mi línea de trabajo también son los años 70, son todos esos cambios, todas esas transiciones. Y la verdad, no querría acaparar ni monopolizar. Lo primero, vamos a esperar a ver si hay alguna reacción, alguna pregunta por parte de las personas conectadas. Yo por lo que veo no hay preguntas de momento, o sea que Vale. podemos liarnos a hablar un poco de la Vale, transición. pues intentando ser muy breve porque además insisto en que has condensado muy bien todo lo que es la esencia del libro y ya nos has llamado a devorarlo, ¿no? Prácticamente. Yo sí que la verdad estaba reflexionando sobre todo porque me has hecho pensar mucho en ese concepto de cambio también y de reivindicación. Me ha gustado mucho esa generación del compromiso de la que has hablado, porque yo creo que aglutina muy bien también toda esa parte de la búsqueda de libertad que se venía ya desde los años 60, sobre todo desde el terreno cultural, intentando conseguir, pero sobre todo también ese aspecto más autoral, porque claro, al centrarte en todos esos grupos de los que has hablado, de Rambla, de Metrópoli, un poco de los autores, ¿no? Has mencionado a Marica Vila en esa generación del compromiso, a José María Bea. Claro, está toda esa parte también de reivindicación que me parece muy interesante de ellos mismos como creadores. El hecho de poder controlar su obra y ser un poco pues, parte de todo el proceso. ¿No? Porque entiendo, ¿no? Por supuesto, tú eres el experto, es el que conocerás mucho más mejor todo este aspecto, ¿no? Que hasta ese instante era como que
también toda esa parte estaba pues privada de libertad, ¿no? En ese sentido de no poder controlar qué se hacía con la obra que ellos mismos generaban como autores. Entonces yo un poco pensaba y reflexionaba en ese sentido, en el hecho de haber logrado todos esos derechos, ¿no? En aquellos instantes, en los años 70 de alguna manera, y un poco también me planteaba hasta qué punto eso repercutió con posterioridad, ¿no? Cómo de alguna manera pues se pudo visibilizar, ¿no? Después si realmente pues todos esos logros que se consiguieron, si siguieron hacia adelante, si hubo un momento en el que se fue hacia detrás, me imagino que dependería también de la editorial, dependería de los autores, ¿no? Pero que de cierta manera podríamos decir que fue también un punto de inflexión, ¿no? Esos instantes en ese sentido. Sí, efectivamente, no, y evidentemente conoces muy muy bien el contexto y es una pregunta, vamos, muy precisa. Claro, yo diría que aquí hay como varias cuestiones a tratar, ¿no? En el fondo estamos llegando también, la generación del compromiso venía trabajando en agencias, por ejemplo, en la propia editorial Bruguera, siendo agencia, o trabajaba también en la agencia configurada en torno a Josep Tutén. ¿Qué sucedía? Pues que claro, la labor de trabajo para agencia implicaba, por así decir, a nivel económico, bastante beneficio. Un beneficio que incluso hizo que estos autores, en algunos casos, esto es muy interesante cuando te lo cuenta, por ejemplo, José María Bea, pudieran comprarse una casa, pudieran comprarse un coche, es decir, tuvieran en pleno tardofranquismo un sueldo bastante superior a la media en España en ese momento. ¿Por qué? Porque todas estas obras, las agencias editoriales las vendían, pues, además es tremendamente interesante rastrearlo un poco, ¿no? Pues la vendían desde Centro Europa hasta Italia, Francia, Sudamérica o incluso a los países escandinavos, ¿no? A revistas radicadas en Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Claro, ¿qué es lo que hacían los autores a cambio, por así decir, de esta venta de los materiales? Pues renunciar a la firma. Claro, a cambio del dinero, por así decir, ellos renunciaban al derecho sobre unos materiales que es verdad que les generaban dinero, pero que les tendrían que haber generado muchos más royalties, sobre todo, ¿no? A partir de la venta en el extranjero. Este problema en realidad es bastante endémico dentro de la historieta o dentro de la historia de la historieta en España. Y hay una serie de escenas dentro de la película que dirigió, me corregirás si me equivoco, Ana, pero El Gran Vázquez es una película de Oscar Aybar, puede ser, Sí. ¿verdad? La protagoniza Santiago Segura, entonces Santiago Segura tiene un par de escenas que son muy brillantes, en las que cuando encarna a Vázquez, al gran historietista de Bruguera, le hacen firmar un documento diciendo que renuncia a los derechos de sus personajes para siempre, ¿no? Claro, estamos hablando de renunciar a Anacleto o a las hermanas Gilda. Y él bromea y dice, bueno, y también juro ser buenecito y se lo firmo con sangre, ¿no? Dice algo así. O sea, bromea con el editor como en plan, bueno, ¿qué hace falta? Le vendo mi alma también. Y tiene otra escena en la que se enfrenta directamente con el gestor editorial de Bruguera y le dice, bueno, dibuje usted una escoba, ¿no? Y él le contesta, no, no, si yo no sé dibujar. Dice, bueno, y se atreve a decir que mis personajes son suyos, ¿no? Cuando usted no sabe dibujar. Estas luchas durante la transición tienen muchísimos avances, ¿no? Volviendo un poco a tu pregunta. Y realmente tienen conquistas muy destacadas. Carlos Jiménez, Víctor Mora, autor del Capitán Trueno, muy comprometido políticamente, o el propio Francisco Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, ganan realmente los derechos de sus personajes. También hay un momento en que, por ejemplo, Editorial Bruguera quiebra, sus derechos pasan a Ediciones B, entonces, bueno, con Ediciones B llegan a nuevos acuerdos, ¿no? Y esta reivindicación autoral durante la transición gana bastante fuerza y se conquistan muchos derechos. ¿Cuál es el problema? Pues que, claro, en el fondo hay aquí un cambio de sistema
donde los autores pasan de cobrar por página a cobrar, como pasa en la actualidad, por novela gráfica. Y a cobrar muchas veces a posteriori por ventas y sin un adelanto previo. Porque el adelanto previo lo mantienen algunas editoriales y lo mantiene sobre todo Francia. Pero España depende del autor y depende de la editorial. De tal manera que, claro, estamos pasando de, por así decir, cobrar un sueldo mensual a encerrarte un año o dos en casa a publicar una novela gráfica que ya veremos si cobras dentro de 3, 4 años si tiene éxito. Entonces, claro, aunque hemos ganado en reivindicación autoral, hemos perdido mucho a nivel económico. También hay aquí de fondo una transformación del medio desde un formato revista que se consume mensualmente y aporta un sueldo mensual hasta una novela gráfica que, bueno, pues como cualquier libro, ¿no? Pues funciona con el 8-10% de derechos de autor. Fíjate, a veces un 8% para el autor, ¿eh? Ni un 10. Y si son guionista y dibujante, un 4 o un 5. Claro, una novela gráfica que pues si vendes 1000 ejemplares y vale 10 euros, pues hace rápido el cálculo de lo que va a cobrar ese autor, ¿no? Tiene casi que vender 30, 40 o 50.000 ejemplares, que en España son cifras muy altas, para tener un sueldo aceptable. Y un sueldo siempre, como digo, a posteriori de la edición. En ese sentido hemos perdido mucho. Yo quiero pensar que poco a poco las reivindicaciones de los autores y todo lo que se está avanzando, también incluso a nivel universitario, las reivindicaciones que, como bien sabes, Ana, pues hacemos desde la universidad y que hacemos tú y yo y que hacemos todos los que nos dedicamos un poco a estos temas, también ayudan, ¿no? Y también contribuyen a que el estatus del cómic a nivel social sea más elevado y lo que a nivel social importa, pues a nivel económico acaba importando también. Entonces yo creo que en algunas cosas, como te digo, hemos perdido y en otras hemos ganado. Al final es lo que ocurre también con los periodos de transformación, ¿no? Que no todo va tan hacia adelante como podríamos pensar. No sé si te lo he lanzado, no sé si estarás... Qué interesante me parece porque es que es verdad. O sea, al final la transición no dejó de ser ese punto de inflexión que marcó un antes y un después, está claro, en todo lo que es la historia de España, que quedó patente, ¿no? En todas estas artes, en todas estas disciplinas. Pero lo que dices también es muy interesante, que al fin y al cabo la libertad es una lucha continua, que no podemos acomodarnos, ¿no? Y pensar que se consiguió todo ni que todo lo que se consiguió va a ser para siempre, ¿no? Sino que tiene que ser algo que sigamos luchando de alguna manera en todos los ámbitos, ¿no? Y yo creo que lo has ejemplificado muy bien en el caso de los autores, de la parte económica, porque hay veces que se nos olvida, ¿no? Porque está la creación, pero también, como ocurre con el cine, pues está toda esta parte más empresarial que al final, pues si quieres que se mantenga, pues también tienes que mimarla, tienes que cuidarla y tienes un poco que luchar por ella, ¿no? Entonces, la verdad es que insisto en que tu charla, tu presentación del libro, o sea, me ha parecido interesantísima, has contado cosas que animan, ¿no? Y sobre todo que yo creo que lo más importante de todo, que ponen una pieza más en este puzzle que es la transición española, que es el intentar entendernos a nosotros e intentar entender también cuál es la situación actual, ¿no? Entonces yo pienso que ya con todo este rato que llevamos, ¿no? Que me parece que son ya pues más de media hora, Sí. pienso que es el instante en el que ahora tenemos que intentar hacernos con el libro, como decía al principio, devorarlo, seguirte la pista de todos tus estudios, de todas tus investigaciones, seguir luchando para que el cómic esté presente, para conseguir mantener esa libertad que decía, ¿no? En tantos ámbitos tenemos, y que es nuestra responsabilidad al fin y al cabo, ¿no? Es un poco los deberes que nos dejaron también todas las personas que en aquel instante pues lucharon para conseguir todo eso. Así que nada más, por mi parte, de nuevo muchísimas gracias por toda la presentación, por ceñirte a este tiempo, por descubrirnos tantas cosas y sobre todo, lo más importante de todo, por hacernos pensar y hacernos reflexionar y ser críticos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que interesa también. Así que nada, muchísimas gracias Julio y damos por concluida la presentación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Ana. Gracias por la presentación, por sumarte, por todas las preguntas, como siempre. Un placer, ¿no?
compartir contigo evento y compartir contigo presentación. Y gracias también a la Fundación y a Ediciones IDEA por haber hecho posible el libro. Como digo, estará disponible en unas cuantas semanas. Y bueno, cualquier cuestión, pues como saben los oyentes, ¿no? Quedamos también a su disposición. Sobre todo, como te digo, gracias Ana por sumarte y por toda esta labor de moderación y de presentación de una época que conoces por otro lado tan bien. Gracias.